El estallido de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 marcó uno de los episodios más oscuros de la historia de la humanidad. Fue un conflicto que transformó fronteras, derrumbó imperios y dejó cicatrices imborrables en millones de vidas. Pero ¿cómo es posible que un solo disparo, el asesinato de un archiduque en Sarajevo, desatara un conflicto que involucró a más de 30 países y costó la vida a más de 16 millones de personas? Prepárate para descubrir cómo una compleja red de tensiones internacionales, rivalidades entre potencias y alianzas secretas crearon un camino casi inevitable hacia el conflicto global, dejando lecciones que siguen siendo relevantes aún en nuestra era moderna. Europa, a finales del siglo XIX, era como un tablero de ajedrez donde las grandes potencias jugaban estratégicamente por el control del continente. Fue en este contexto que surgieron los dos bloques principales que definieron el destino de la región: la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza fue el resultado de un pacto entre Alemania, Austria-Hungría e Italia y tenía un objetivo claro: contrarrestar la influencia de Francia y Rusia, los rivales geopolíticos más importantes de la época. Alemania buscaba consolidar su poder como líder europeo tras su victoria sobre Francia en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, y para ello se unió con Austria-Hungría en la llamada Dúplice en 1879, mientras que Italia, que tenía disputas territoriales con Francia, se unió en 1882, pero su compromiso era más frágil y años después acabaría cambiando de bando. En respuesta al fortalecimiento de la Triple Alianza, surgió la Triple Entente, una alianza entre Francia, Reino Unido y Rusia, que compartía el objetivo de frenar las ambiciones alemanas y equilibrar el poder en Europa. Francia se encontraba humillada tras perder la guerra franco-prusiana frente a Alemania y buscaba aliados para contener a su enemigo histórico, por lo que en 1894 firmó una alianza militar con Rusia, quien también veía a Alemania y Austria-Hungría como amenazas crecientes. Por otro lado, Reino Unido inicialmente se encontraba reacio a involucrarse en alianzas continentales, pero la expansión naval y militar alemana convenció a los británicos de la necesidad de alinearse, por lo que resolvió sus problemas coloniales con Francia y Rusia y se unió al bloque. En papel, estas alianzas parecían un mecanismo lógico para mantener la paz. La idea era muy sencilla: si cada bloque tenía un poder comparable, ningún país se atrevería a iniciar una guerra por temor a enfrentar una coalición demasiado poderosa. Sin embargo, en la práctica, estas alianzas convirtieron a Europa en un enorme polvorín. Imagina que Europa era como una fila de piezas de dominó perfectamente alineadas. Cada pieza representaba un país, y todas estaban tan cerca que si una caía, empujaba a las demás. Así funcionaban las alianzas. Cuando un país entraba en conflicto, sus aliados no tenían más opción que involucrarse, arrastrando a todos al desastre. El nacionalismo fue una de las fuerzas más fuertes en Europa a principios del siglo XX. Este sentimiento, que pone a la nación por encima de todo, podía unir a los ciudadanos, pero también los volvía hostiles contra sus vecinos. En esta época existía una competencia constante para demostrar cuál nación era la más fuerte, la más rica o más gloriosa. Uno de los lugares donde el nacionalismo alcanzó su punto más crítico fue en los Balcanes, una región tan inestable que era conocida como el barril de pólvora de Europa. Aquí, países recién independizados como Serbia no solo querían proteger su soberanía, sino también expandirse. Su gran sueño era unir a todos los serbios bajo un solo estado, pero esto chocaba directamente con los intereses de Austria-Hungría, que gobernaba sobre varias minorías étnicas, incluidos muchos serbios. Para los serbios, la unificación era un símbolo de libertad. Para Hungría, una amenaza que ponía en peligro todo su imperio.
Esta tensión jugaría un papel crucial en el estallido de la guerra. Pero los Balcanes no era el único escenario donde el nacionalismo avivaba rivalidades. En el oeste de Europa, el resentimiento entre Francia y Alemania seguía latente desde la Guerra Franco-Prusiana de 1871, cuando Alemania arrebató los territorios de Alsacia y Lorena a Francia. Para los franceses, esta pérdida no solo era una cuestión de tierra, sino un golpe a su orgullo nacional. La recuperación de estos territorios se convirtió en una obsesión política y en un símbolo del deseo de revancha contra Alemania. Mientras tanto, Alemania, orgullosa de su unificación y su rápido crecimiento como potencia industrial y militar, veía a Francia como un rival que debía ser controlado. Las tensiones nacionalistas ya habían avivado el resentimiento entre las naciones europeas, pero había otro factor que alimentaba la rivalidad: la lucha por el dominio global. En aquella época, las principales potencias europeas estaban en una carrera frenética por conquistar territorios y recursos en África y Asia. Este deseo de expandir sus imperios no solo era una muestra de poder, sino también una manera de asegurar materias primas y mercados que alimentaran sus economías. Sin embargo, esta competencia imperialista no solo expandió sus territorios, sino también las tensiones entre ellas. Mientras potencias como Reino Unido y Francia ya controlaban vastos imperios coloniales, Alemania llegó tarde a esta carrera por el mundo. Aunque tenía algunas colonias en África y el Pacífico, no eran suficientes para satisfacer sus ambiciones. Alemania quería un lugar bajo el sol, una frase que reflejaba su deseo de ser tan influyente como las potencias ya establecidas. Esta ambición la llevó a enfrentarse directamente con Francia y Reino Unido, quienes ya veían con recelo el rápido crecimiento industrial y militar de Alemania. Un ejemplo perfecto de estas tensiones fue lo que ocurrió en Marruecos, una región al norte de África que Francia quería controlar, donde en 2 ocasiones Alemania desafió directamente los intereses franceses. En 1905, Alemania intentó debilitar la influencia francesa en Marruecos, apoyando públicamente su independencia. Esto enfureció a Francia y creó un clima de tensión que casi llevó a un enfrentamiento armado. Luego, en 1911, Alemania envió un barco de guerra al puerto marroquí de Agadir, provocando una segunda crisis. Este incidente fortaleció la alianza entre Francia y Reino Unido, quienes empezaron a trabajar aún más de cerca para contener a Alemania. El imperialismo no solo trataba de controlar territorios, sino de demostrar superioridad. Reino Unido y Francia temían que la expansión alemana pusiera en peligro su dominio global, mientras que Alemania sentía que no se le daba el respeto que merecía como potencia emergente. Esta constante competencia por el control del mundo generó desconfianza entre las naciones y contribuyó a una atmósfera de rivalidad en la que cada movimiento por parte del oponente era visto como una provocación directa. Mientras las potencias europeas competían por el dominio global, el militarismo se había convertido en la ideología dominante. Los ejércitos no solo eran vistos como herramientas de defensa, sino como símbolos de prestigio y poder nacional. Uno de los ejemplos más claros de esta mentalidad fue la carrera armamentista naval entre Alemania y Reino Unido. Durante siglos, el Reino Unido había sido la potencia naval indiscutida, con una flota capaz de dominar los mares y proteger su vasto imperio. Pero a medida que Alemania crecía como potencia, también buscaba hacerse un lugar en los océanos, y para ello comenzó a desarrollar una flota que pudiera competir con la británica, desafiando directamente la supremacía naval del Reino Unido. Sin embargo, el militarismo no solo se reflejaba en el mar. En tierra, Francia, Alemania y Rusia expandieron sus ejércitos, incrementaron la producción de armas y perfeccionaron las estrategias de combate. Cada nación observaba con recelo el crecimiento militar de sus rivales y respondían con más soldados, más cañones y más planes de guerra. Este ambiente de constante preparación bélica tuvo un efecto psicológico peligroso. Cuanto más armaban los países,
más se sentían obligados a prepararse para un posible conflicto. Era como un ciclo interminable. Un país construía más armas y sus rivales respondían haciendo lo mismo. Esto llevó a una situación donde la guerra parecía inevitable, porque todos estaban listos para pelear. Europa ya no era un continente en paz, sino un campo de batalla a la espera de la primera bala, la cual fue disparada el 28 de junio de 1914. Ese día, el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sofía visitaron Sarajevo, la capital de Bosnia. Esta provincia había sido recientemente anexada por el Imperio Austrohúngaro, un hecho que enfurecía a los nacionalistas serbios, quienes soñaban con unificar a todos los serbios bajo un solo estado, algo que chocaba directamente con los intereses de Austria-Hungría. El 28 de junio no era un día cualquiera para los serbios. Era el aniversario de la batalla de Kosovo de 1389, un evento que marcó profundamente su historia y su identidad nacional. En esa batalla, los serbios se enfrentaron al poderoso Imperio Otomano en un intento desesperado por defender su independencia. Y aunque el resultado fue una derrota, la batalla se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Por lo que, para los nacionalistas serbios, ver a un príncipe austriaco recorriendo Sarajevo en ese día tan simbólico no solo era inoportuno, sino que lo veían como una provocación deliberada. Esto intensificó los sentimientos nacionalistas y sirvió como el catalizador perfecto para que un grupo de jóvenes serbios, miembros de una organización secreta llamada La Mano Negra, pusieran en marcha un plan para asesinar al archiduque. Esa mañana el plan parecía haber fracasado, cuando uno de los conspiradores logró lanzar una bomba al coche del archiduque, pero la bomba rebotó y explotó detrás del vehículo, hiriendo a varias personas, pero dejando ilesos a Francisco Fernando y Sofía. A pesar del anterior, el destino tenía otros planes, pues en lugar de cancelar su itinerario, el archiduque decidió continuar con su visita. Fue entonces cuando el coche tomó un desvío equivocado, un error que lo llevó directamente frente a Gavrilo Princip, un joven estudiante bosnio-serbio de tan solo 19 años, quien al ver su oportunidad disparó 2 veces, alcanzando a Francisco Fernando en el cuello y a Sofía en el abdomen. Ambos murieron poco después. El asesinato desató una crisis diplomática inmediata. Austria-Hungría, apoyada por Alemania, envió un ultimátum a Serbia con demandas extremadamente duras, muchas de las cuales Serbia no podía aceptar sin comprometer su soberanía. Cuando Serbia no cumplió con todas las exigencias, Austria-Hungría declaró la guerra el 28 de julio de 1914, pero lo que parecía un conflicto localizado rápidamente escaló a una crisis internacional. Imagina una fila perfectamente alineada de piezas de dominó. Cada una representa un país europeo conectado con sus vecinos a través de alianzas y compromisos. Todo estaba en equilibrio hasta que Austria-Hungría hizo caer la primera pieza al declarar la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. Como protectora de los pueblos eslavos y aliada de Serbia, Rusia no podía quedarse de brazos cruzados. Al ver la amenaza serbia, Rusia comenzó a movilizar su ejército, lo que fue percibido como un acto de agresión por Alemania, aliada de Austria-Hungría. El 1 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Rusia, pero el sistema de alianzas no se detuvo allí. Rusia estaba aliada con Francia, lo que significaba que cualquier movimiento contra Rusia también involucraba a los franceses. Así, solo 2 días después, el 3 de agosto, Alemania también declaró la guerra a Francia. Obligada por su alianza con Rusia, Francia se preparó para enfrentarse a Alemania y Austria-Hungría. Esto llevó a Alemania a ejecutar el Plan Schlieffen, una estrategia diseñada para evitar una guerra prolongada en 2 frentes.
El Plan Schlieffen requería que Alemania atacara primero a Francia en el oeste, pero para hacerlo rápidamente necesitaba atravesar Bélgica, un país neutral. Cuando Bélgica rechazó las demandas alemanas, Alemania invadió brutalmente el país, comenzando su avance hacia el norte de Francia. Esta violación de la neutralidad belga fue como empujar una pieza más en la fila de dominos. Reino Unido, que había garantizado la neutralidad belga, no podía ignorar esta invasión. Además, veía la creciente influencia alemana en Europa como una amenaza directa a su poder, por lo que el 4 de agosto de 1914, Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, completando así la caída de las piezas principales y marcando el inicio oficial de la Primera Guerra Mundial.